Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo con vosotros. Soy Pablo Antonio en un nuevo programa para impulsar emprendedores. Mi deseo es que prosperéis en todas las cosas y tengáis salud, así como prospera vuestra alma. Eso es lo que dice la Escritura y ese es mi deseo. Es un placer poder estar nuevamente con todos vosotros y hablar acerca de las cosas de Dios, aplicándolas al emprendimiento. Hoy quiero terminar el tema que empecé hace ya 2 semanas, hoy es la tercera y última, acerca de caminar con sabiduría. El texto que estoy usando es el de Efesios capítulo 5, ahora lo volveré a leer. Antes comentaros que como emprendedores necesitamos la sabiduría de una forma prioritaria. ¿Por qué? Porque caminamos especialmente a veces por sitios, por lugares, por caminos que son nuevos, que no se conocen, que no hay evidencias de, y entonces nadie nos puede ayudar. El único que sí puede ayudar siempre, por supuesto, es Dios. Y entonces necesitamos su sabiduría, una sabiduría celestial, una sabiduría que viene de lo alto, dice el apóstol Santiago. No es una sabiduría terrenal, mucho menos animal y diabólica. Es una sabiduría celestial. Eso es lo que como emprendedores estamos necesitando en cualquier momento. Y cuando digo cualquier momento, digo cualquier día, todos los días de nuestra vida. Bien, os leo Efesios capítulo 5, la manera de caminar siempre de forma sabia. Dice 5:15: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, he comentado ya algunos conceptos acerca de todo esto. La manera de caminar sabiamente pasa por aprovechar bien el tiempo, porque los días siempre traen cosas malas, y transformarlas en algo bueno. Eso ya lo hemos visto en programas anteriores. La manera de caminar en esa sabiduría aprovechando el tiempo es siendo conscientes de cuál es la voluntad de Dios, y de forma genérica la estoy cifrando en esa voluntad de Dios es depender de Él cada día. Cuando dependemos de Él cada día, la opción de andar en disoluciones, es decir, disolver, dejarlo, abdicar, cerrar, no es una posibilidad para nada, sino que aunque no veamos salida, debemos saber que sí hay una salida, y es la salida que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, en lugar de dejar las cosas, es adoptar la forma de Dios en las cosas, que es llenos del Espíritu. Es decir, a veces no podré hacer nada porque no tengo la manera de hacerlo, no tengo ni las posibilidades, ni los recursos, ni nada. Pero en ese día en el que no puedo actuar físicamente y no puedo obrar ciertas cosas, sí puedo ser lleno del Espíritu, sí puedo aprovechar ese día para llenarme del Espíritu Santo. Y eso va a traer consecuencias. Desde el interior se va a producir ese gozo, esa alegría que es fruto del Espíritu Santo, y se va a notar en mí porque en lugar de ponerme a quejarme, que es lo normal, lo natural que sucede en nuestras vidas cuando todo está mal, cuando los días son malos, cuando hay problemas, dificultades, pues es evidente que surge de dentro de nosotros, pues por lo menos en nuestra mente, la queja
de decir, pero Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué sale todo mal? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo hacer estas cosas? Y quejarnos en el sentido de buscar algún culpable. Alguien tiene que tener la culpa, por supuesto. Entonces, pues la culpa la tiene que la gente tal, los trabajadores, echar la culpa a todas las cosas. No quiero centrarme en eso porque esto no ayuda, normalmente no ayuda, aunque sea o tengamos cierta verdad en todo ello, pero no ayuda. Y no ayuda para caminar en sabiduría, que es lo que intento explicar. Entonces, lo que sí surge cuando aprovecho ese día y me lleno de Dios, me lleno de las cosas de Dios, de sus maneras, va a surgir esa alegría dentro de nosotros, vamos a empezar a dar gracias por todo. Y esa manera, esa actitud va a empezar a abrir puertas. Por supuesto, Dios abre las puertas, pero esa actitud nuestra nos permite colaborar con Él para que veamos esas puertas abiertas. Porque no es solo que Dios abra las puertas, porque Dios no tiene ningún problema y Él las abre. A veces el problema lo tenemos nosotros, y es que aunque las puertas estén abiertas, yo no veo esa puerta abierta. Entonces, cuando yo entro en esta dinámica de sabiduría, de dando gracias a Dios por todas las cosas, ahí mis ojos se abren y empiezo a ver las puertas abiertas. Empiezo a darme cuenta de que si hay algo que se ha establecido, si hay algo que se ha abierto. Eso ocurrió y lo vimos la semana pasada con el tema de Lázaro. Jesucristo, cuando Él: Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes, por haberme oído, y dijo: corred la piedra, es decir, abrid la puerta. Cuando normalmente uno hace estas cosas, las puertas se abren. Alguien las abre, bien sea Dios directamente, bien sea personas que Dios mueve para que las abran, bien sea que nosotros le digamos a alguien que la abra, pero el caso es que las puertas se abren. Y entonces en ese día nosotros vamos a poder pasar de una situación de malo a bueno. Hemos navegado ya con esto en los programas anteriores y hoy me quiero ceñir a lo siguiente, y es cuando reconocemos el obrar de Dios, cuando reconocemos que dependemos de Él y Él está haciendo algo, está obrando, y lo hacemos con acción de gracias. Eso afecta nuestra vida, nuestro día, nuestro hacer, o lo que es igual, nuestras obras. Me voy a explicar mejor a través de un texto. El texto es el de Lucas capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas habla de los 10 leprosos y os lo leo. Dice: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, está hablando de Jesucristo, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Qué buena historia, tan interesante. Rescato algunas ideas de esta historia. Os recuerdo que el concepto es caminar con sabiduría, saber qué hacer en las situaciones y especialmente cada día.
Bueno, pues una de las cosas que tenemos que saber hacer es reconocer que Dios está obrando, o lo que es igual, el obrar de Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno, en los demás. Cuando yo hago eso, me voy a dar cuenta que eso me afecta a mí y afecta a mi entorno también. ¿Cómo afectó a estos 10 leprosos? Y especialmente al que volvió y dio gracias a Jesucristo por lo que había hecho. El verso 15 de este capítulo 17 dice que al ver que había sido sanado, ¿veis? Es decir, al ver el obrar de Dios, al ver que Dios había hecho algo en su vida, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Es muy bueno ser conscientes de cómo actuar en sabiduría. Cada vez que nosotros veamos que Dios ha hecho algo, este hombre, al ver que había sido sanado, al ver que Dios me ha dado finanzas, al ver que Dios me ha dado un trabajador nuevo, al ver que Dios me ha dado un pedido, al ver que Dios, si yo le glorifico, incluso en alta voz, como hizo él, ese reconocimiento de la obra de Dios en mí me va a afectar a mí y va a afectar a mi entorno. O lo digo también de otra forma, va a afectar mi emprendimiento, va a afectar mi empresa, y lo va a hacer de una forma, por supuesto, buena. De alguna manera, Jesucristo en este texto pareciera que está esperando que todos vuelvan y le den las gracias. Es decir, como que fuese algo que es un principio del reino de Dios elemental, básico, obligatorio, entre comillas, el asunto de dar gracias. Por eso es que él estaba esperando eso, que vinieran y que dieran gracias. Pero se sorprende, o parece que se sorprende, porque dice: ¿y dónde están los otros 9? ¿Solamente ha venido este que encima es extranjero? Ni siquiera es judío, ni siquiera es israelita. ¿Cómo es posible? ¿Y qué ocurrió? Pues que este extranjero, este samaritano, al volver, al actuar conforme a la voluntad de Dios en sabiduría, es decir, supo lo que hacer. ¿Qué pasó con los otros 9? Pues los otros 9, no lo dice la Escritura, por supuesto, pero podemos imaginar que están entre comillas, perdidos. Es decir, perdidos me refiero en cuanto a actuar. No saben actuar, no saben qué han de hacer ahora. Han sido sanados, todos han sido sanados. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Probablemente sí, volvieron contentos, alegres a sus casas, a donde fuese, pero se perdieron la gran oportunidad de volver a aquel que los había sanado y darle las gracias. Por eso el primer concepto que hemos rescatado en los estudios anteriores que hemos visto, o en las compartir anterior que hemos visto, es depender de Él. Es decir, se perdieron la gran oportunidad de volver a Jesucristo, de darle gracias y demostrar así que dependen de Él, que su fuente es Él, que su origen es Él. Cuando podemos hacer esto, estamos sabiendo caminar sabiamente, y eso multiplica, por supuestísimo, las cosas, porque la gratitud, la acción de gracias, hace que podamos seguir avanzando y subiendo niveles e ir más allá. Por ejemplo, aquí Jesucristo le dice en el verso 19: levántate. Recordemos que él se ha postrado, se ha tirado a los pies de Jesucristo para darle gracias. Y le dice: levántate. Y ahora le dice: vete, tu fe te ha salvado. Es decir, sigue caminando
en esta línea, porque realmente estás teniendo fe y esa fe te ha sanado, esa fe te ha salvado. Es decir, sigue avanzando, sigue caminando, porque este es el camino de sabiduría correcto. Como digo, la gratitud, cuando somos agradecidos, cuando usamos la acción de gracias, nos va a hacer crecer en la fe. Es decir, vamos a poder creer por más cosas y más ampliamente. La Biblia lo dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2 y verso 7. Dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como lo habéis aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias. Vemos cómo nos dice de crecer en la fe, es decir, de ampliar el ámbito donde aplicamos fe y por lo tanto agrada a Dios y por lo tanto estamos caminando sabiamente y por lo tanto nuevamente pues se extiende o nos extendemos o ampliamos nuestro entorno. La manera de hacerlo es creciendo en ella con acciones de gracias. Cuando usamos acciones de gracias, crecemos en esa fe. Qué bueno. Otra versión, os leo de otra manera, dice lo siguiente: firmemente arraigados y edificados en él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Eso también es muy bonito, rebosar de gratitud. O abundando en acciones de gracias. En fin, cada versión añade su detalle que nos indica que es la manera de cómo podemos crecer en la fe y por lo tanto expandir nuestro emprendimiento. Podemos seguir avanzando, es decir, como si le estuviera diciendo al leproso que vino a dar gracias, vete, sigue avanzando, sigue trabajando de esta manera, sigue teniendo esta actitud, porque con esta actitud seguirás salvándote. Y no hablo de salvación eterna, que evidentemente eso es por gracia, sino seguirás salvando situaciones y dificultades que puedan estar llegando a tu vida. Primera de Corintios, leo otro texto más, 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis? Damos gracias porque somos conscientes de que Él nos da la victoria. Cuanto más gracias damos, más vamos a poder ver o reconocer esa victoria de Jesucristo en nuestras vidas. Debemos estar dando continuamente o para ser sabios, pasando continuamente por todo este ciclo. ¿Veis cómo comienza la cosa? Comienza días malos, siendo sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y mira cómo acaban, transformándose en buenos, dando gracias a Dios porque hemos visto el obrar de Él en nuestras vidas. Ese ciclo, cuando se cierra así de esa manera, es fabuloso, porque precisamente lo que hacemos es cerrar ciclos, no dejarlos abiertos, no dejarlos ahí inconclusos, que luego vamos dejando días pendientes. No, pero el otro día, claro, me faltó esto, quedó pendiente el otro día. No, vamos cerrando ciclos cuando vamos agradeciendo a Dios y cuando vamos creciendo y vamos avanzando. El leproso cerró el ciclo, los otros 9 leprosos no cerraron el ciclo. Recuerda, el ciclo comenzó con Jesucristo. El ciclo de cada día comienza con el Señor, dependiendo de Él. Cuando nos levantamos un nuevo día, le damos gracias por este día, iniciamos un nuevo día, un nuevo ciclo y lo terminamos. Y qué bueno que podamos hacerlo diariamente, dándole gracias a Dios, diciendo gracias Señor por este día. A los leprosos les pasó igual. 10 leprosos llegaron a Jesucristo, iniciaron un ciclo. Si quieres, puedes limpiarnos. Les dijo, vale, id al sacerdote y mientras iban, fueron limpios,
pero no cerraron el ciclo. Abrieron otro ciclo nuevo, pero dejaron este inconcluso, pendiente. Deberían haber vuelto todos y darle gracias. Y ahí cerramos el ciclo, ahí cerramos el día, ahí cerramos el negocio, ahí cerramos la venta, ahí cerramos, las cosas se cierran cuando iniciamos dependiendo de Dios y cerramos dándole gracias a Dios. Eso es muy bueno poder hacerlo de esa manera. De lo contrario, cuando los días son malos y no los cerramos bien, no los transformamos en buenos, pues nos va a quedar ahí algo que el otro día también hablamos acerca de ello, que es la queja. Al final nos vamos a estar quejando de cada día. Este día al final no ha sido lo que yo esperaba. No, en este día al final no he podido hacer. No, en este día las cosas no han salido del todo bien. Y fijaros que a veces comienza el cambio por un pequeño detalle, un ver obrar a Dios. No todo completo, pero un ver obrar a Dios en un pequeño detalle. Si somos capaces de darle gracias por eso, vamos a poder cerrar el ciclo viendo el día que ha sido bueno y con agradecimiento delante de Dios. Si no lo hacemos de esa manera, pues a veces se nos complica y entonces nos vamos a dar cuenta que siguen quedando cosas pendientes. Yo no sé qué pasó porque la Biblia no me lo dice, qué pasó con esos 9 leprosos, pero sí me puedo imaginar, y lógicamente estos son ideas personales y particulares, pero sí me puedo imaginar que esos 9 leprosos, de alguna manera, en su corazón se les quedó algo pendiente. De alguna manera ahí quedó algo que no les dejaba estar todo lo tranquilos que debieran estar. ¿Y por qué sé yo eso? Porque el fruto de cerrar ese ciclo, de esa sabiduría en la que caminamos cada día, es el siguiente. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahora fijémonos lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fijaros cómo es el fruto es decir, cuando cierro el ciclo bien, ¿qué es lo que va a pasar? Y la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que va a hacer es que va a guardar mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Ahora, vuelvo a los 9 leprosos. ¿Qué les pasaría a los 9 leprosos? Insisto que me lo estoy imaginando, pero en base a esta escritura le estoy poniendo esa imaginación. Pues que ellos no recibieron esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ni sus corazones ni sus pensamientos fueron guardados en Cristo Jesús. Es decir, yo creo que ahí pudo quedar un pesar y no le hemos dado gracias. ¡Ay, qué desagradecido! Un algo ahí en el corazón, en la mente, decir, uy, lo tenía que haber hecho. Porque ahora donde buscaban a Cristo Jesús, ahora donde sabían que estaba. Pero quedó ahí algo, ay, si hubiéramos vuelto y le hubiéramos dicho gracias. Pero, queda ahí a veces algo. Lo mismo pasa con nuestros emprendimientos de una manera diaria. A veces cuando, cierto, la cosa no ha acabado todo lo bien que nosotros quisiéramos, pero sí hemos visto obrar a Dios de alguna manera, aunque sea pequeñita, para que eso se complete. Yo debo poder hacerlo con acción de gracias y que la paz de Dios, dejar que esa paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento, yo no lo entiendo, pero ahí está. Eso me permitirá guardar mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Y como digo, lo que se inició en Él, se cierra en Él. Y entonces hace que ese día, que esa temporada, que ese proyecto se cierre
y se cierre bien, y ya tendré oportunidad de abrirlo de otra manera. Por eso quiero terminar también en el día de hoy nuevamente orando y dándole gracias a Dios, cerrando este proyecto, si cabe también, usando mis propias palabras, cerrando este programa con agradecimiento y dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Estamos siendo expuestos a la palabra, programa tras programa, no solo vosotros, pero yo también estoy expuesto a la palabra. ¿Y qué está sucediendo? Algo está haciendo Dios, algo está obrando en mi mente, en mi corazón, y yo quiero ser agradecido. Por lo tanto, voy a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por permitirnos hacer este programa. Gracias por los conceptos, por las ideas y sobre todo gracias por tu obrar en nosotros a través de tu palabra. Eso está guardando nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Y por lo tanto, quiero ser agradecido, darte gracias por todos los que están escuchando, darte gracias por tener la oportunidad de poder compartirlo con ellos y darte gracias porque tú lo estás usando para bien en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, compañeros de viaje, hemos llegado al final de un nuevo programa. Sigo deseando lo mismo, que prosperéis en todas las cosas, que seáis muy bendecidos, que tengáis salud, así como prospera vuestra alma. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Dios mediante, nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.